Libro La ley de Dios, eterna, perfecta e inmutable, engrandecida y magnificada en el testimonio eterno del Señor Jesucristo, carácter perfecto del Espíritu de Dios. Capítulo 10. Todo lo bueno que hizo Dios se contaminó por la transgresión de la ley. Los justos juicios de Dios. Noé y su familia obediente a la ley y firme en el regreso del Mesías. El gran diluvio. Dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. De manera que la ley, la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. Oh, de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob, se alegrará Israel. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, disminuyeron los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomaréis 7 parejas, un macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, y macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de su hijo, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos con él.
Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Palabra de Dios. Amén. Se encuentra en la palabra de Dios. Génesis 1, punto suspensivo 31. Salmo 136 del 1 al 2. Romanos 7, 12. Salmo 14 del 1 al 7. Isaías 24 del 1 al 6. Génesis 6 del 1 al 14. Génesis 7 del 1 al 24. Génesis 8 del 15 al 22. Génesis 9 del 1 al 17. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron. Primeramente los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles. Donde habían habitado los hijos de Set. Y esto para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas, y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios las hijas de los hombres, eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los
halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obra. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Seth siguieron el camino de Caín. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que sucedían, a sus hijos y a sus nietos. Hasta la 9ª generación pudo describir Adán al estado santo y feliz del hombre en el paraíso. Repitiéndole la historia de su caída, le refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les explicó las misericordias medidas tomadas para su salvación, pero solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras, a medida que le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejante al objeto que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinito, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestirán a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico se corrompieron. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era del continuo al mal. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelándose así sus órdenes. Pero después de la caída los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvían aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba en su infancia, no obstante la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo
y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia las había brindado. Arrebataría a la bestia de los campos y la vegetación que le suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras las construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje se prepararán para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma. Obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que cansaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba en la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de cipre, que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso, a pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces. Debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra quedara perfecta. Sin embargo, el arca de por sí no hubiera podido soportar la tempestad que vendría sobre la tierra. Únicamente Dios podía guardar a su siervo de las aguas borrascosas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. Y al oír las palabras serias y ferventes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierras eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del ruido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos como Satanás blasfeman contra Dios. Si se hubiera podido, él la habría arrojado del trono de su poder. Otros locos de terror extendían la mano hacia el arca, implorando que les permitiese entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó por fin y se convirtieron de que hay un Dios en los cielos, que lo gobierna todo. Lo invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban su súplica. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero si bien por temor al castigo reconocía su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal.
habrían vuelto a su desafío contra el cielo, si se le hubiera librado del castigo. Así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. El cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración representa con fiel veracidad una copia de la condición de la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo en el presente siglo y en países que se llaman cristianos se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que así escaparan a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados, mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renuncian al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra de Dios que les habló por labios de Noé. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero la mayoría estas advertencias serán vanas. Patriarcas y Profetas, capítulo 7, por Elena G. White. Dios nos bendiga. Amén.